Las manos temblorosas de la partera, manchadas de carmesí con sangre, trabajaban frenéticamente para salvar la vida de una niña de 13 años que se retorcía en una agonía insoportable sobre la cama. Durante lo que parecieron horas interminables, esta niña, y de verdad era todavía una niña, había estado gritando mientras su cuerpo sin desarrollar intentaba algo que nunca fue diseñado para soportar a una edad tan tierna. El bebé estaba atrapado. La joven madre se estaba muriendo. Y en ese momento inquietante, mientras la muerte proyectaba su sombra sobre el castillo de Pembroke durante el amargo invierno de 1457, cada persona en esa cámara comprendió una verdad que la historia más tarde intentaría enterrar. Margaret Beaufort nunca debería haber estado embarazada en primer lugar. En los próximos 15 minutos, compartiré con ustedes una historia que los historiadores medievales han deliberadamente sanitizado durante siglos, la realidad horrorosa de lo que ocurrió cuando una niña de 12 años fue forzada al matrimonio con un hombre que le doblaba la edad, un hombre que se negó a esperar. Esta no es meramente otra historia de las costumbres matrimoniales medievales. Esta es la historia de cómo la codicia insaciable de un hombre destrozó permanentemente el cuerpo de una niña, cómo las personas más influyentes de Inglaterra se quedaron de pie y permitieron que sucediera, y cómo esa pequeña niña traumatizada eventualmente se convertiría en la mujer más formidable de la Inglaterra Tudor. Lo que están a punto de escuchar proviene directamente de registros contemporáneos, documentación médica, y la confesión impactante entregada por el propio sacerdote de Margaret después de su muerte. Pero esto es lo que hace esto aún más perturbador: la historia de Margaret Beaufort no fue una anomalía. Fue parte de un patrón tan horroroso que incluso para los estándares medievales, la gente lo reconocía como fundamentalmente incorrecto. Sin embargo, lo perpetuaron de todos modos. Imaginen esta escena: 31 de mayo de 1443. Una bebé respira por primera vez en el castillo de Bletsoe en Bedfordshire. Su nombre es Margaret. Desde el mismo momento en que entra a este mundo, no es vista como una niña, es vista como una mercancía, un activo valioso para ser comercializado y explotado. Su padre, John Beaufort, duque de Somerset, se cuenta entre los hombres más poderosos de Inglaterra. Pero el destino tiene planes crueles guardados. Dentro de un año del nacimiento de Margaret, ocurre una tragedia que sellará su destino para siempre. Su padre es encontrado muerto bajo circunstancias misteriosas. Los susurros se extienden como fuego por los corredores del castillo: suicidio. En la Inglaterra medieval, quitarse la propia vida no era meramente un pecado, era una desgracia que contaminaba todo tu linaje. Repentinamente, la bebé Margaret se transforma de una simple heredera en presa vulnerable, un objetivo para depredadores. Para cuando Margaret apenas podía dar sus primeros pasos, los buitres ya estaban circulando arriba. Esta infante de un año había heredado una fortuna que haría que a los hombres adultos se les hiciera agua la boca de codicia: vastas tierras, títulos prestigiosos, riqueza inmensa, todo envuelto en un paquete lo suficientemente pequeño para acunar en los brazos. Su madre, Margaret Beauchamp, luchó desesperadamente para proteger a su hija, manteniéndola cerca, criándola junto a sus medio hermanos en lo que debería haber sido un ambiente seguro y nutritivo. Incluso se aseguró de que la pequeña Margaret recibiera una educación excepcional, enseñándole a leer francés y nutriendo su inteligencia aguda. Por un breve momento brillante, podrían creer que esta historia podría haber tomado un camino diferente. Pero el rey Enrique V tenía planes completamente diferentes. Cuando Margaret tenía apenas 3 años, el rey se la entregó como un premio a William de la Pole, duque de Suffolk. El duque inmediatamente hizo lo que cualquier depredador haría: casó a esta niña pequeña con su hijo de 7 años, John. Una novia de 3 años, dejen que ese hecho horroroso cale. Probablemente ni siquiera podía articular apropiadamente las palabras de la ceremonia, asumiendo que pudiera hablar del todo. La boda probablemente ocurrió entre enero y febrero de 1450, aunque algunos registros sugieren una fecha aún más temprana. Requerían dispensa papal porque los niños eran parientes, la cual el Papa concedió en agosto de 1450. Incluso la Iglesia fue cómplice en esta travesía. Pero el esquema de Suffolk falló espectacularmente. Para 1453, había sido arrestado y asesinado, su influencia política completamente destruida. Repentinamente, la pequeña Margaret estaba de vuelta en el mercado matrimonial, disponible una vez más para la explotación. Fue entonces cuando el rey Enrique V tomó una decisión que destruiría completamente su vida. Se la dio a los hermanos Tudor. Edmund y Jasper Tudor eran los medio hermanos del rey,
nacidos del segundo matrimonio escandaloso de su madre con un sirviente galés llamado Owen Tudor. Eran despiadadamente ambiciosos, calculadores, y poseían el oído del rey. Cuando Edmund Tudor contempló a Margaret Beaufort de 12 años, no vio a una niña que aún jugaba con muñecas. Vio una fortuna esperando a ser reclamada. Vio un útero para ser explotado. Vio todo su futuro asegurado. La ceremonia de boda tuvo lugar el 1 de noviembre de 1455. Margaret tenía 12 años, Edmund tenía 24. Ahora, necesito que entiendan algo absolutamente crucial aquí. Incluso en la Inglaterra medieval, donde los matrimonios infantiles eran desafortunadamente comunes, existía una regla no escrita, un límite que generalmente era respetado. No consumabas el matrimonio hasta que la niña alcanzara al menos los 14 años de edad, preferiblemente mayor. Esto no nacía de la bondad o compasión, era pura practicidad. Entendían que el embarazo y el parto podían matar a las niñas jóvenes. Habían sido testigos de que pasara repetidamente. Incluso sin conocimiento médico moderno, comprendían que el cuerpo de una niña de 12 años no estaba físicamente listo para tal trauma. Edmund Tudor simplemente no se preocupó por estas convenciones. Dentro de días de la boda, posiblemente en la misma noche de bodas, este hombre de 24 años agredió sexualmente a una niña de 12 años. No estoy usando esa terminología para valor de shock o efecto dramático. La estoy usando porque eso es precisamente lo que fue, legal y moralmente. Margaret no podía legalmente consentir a tales actos. No podía emocionalmente consentir. Su cuerpo no estaba físicamente desarrollado lo suficiente para lo que le fue infligido. La historiadora Elizabeth Norton lo declara francamente, era perfectamente aceptable casar a una niña en el siglo XV, pero no tenía sexo con ellas mientras aún eran una niña. Pero Edmund tenía sus razones, y eran tan frías y calculadoras como monstruosas. En la ley medieval, si una heredera moría sin producir hijos, sus tierras revertían de vuelta a su familia de nacimiento. Sin embargo, si moría después de dar a luz, su esposo retenía todo de por vida. Edmund Tudor miró a esta niña de 12 años e hizo un cálculo verdaderamente monstruoso. Mientras más pronto la embarazara, más pronto aseguraría su fortuna, incluso si el proceso la mataba en el intento. Para abril de 1456, Margaret estaba embarazada. Aún tenía solo 12 años. Imaginen tener 12 años y darse cuenta de que su cuerpo está cambiando de maneras que no pueden comprender. Imaginen el terror de experimentar náuseas matutinas cuando apenas han salido de la infancia. Imaginen tratar de procesar lo que está pasando mientras su vientre se hincha con un bebé que nunca quisieron, plantado ahí por un hombre que las veía como nada más que una cuenta bancaria caminante con un sistema reproductivo funcionando. Pero la pesadilla de Margaret estaba a punto de intensificarse dramáticamente. En julio de 1456, Edmund Tudor fue capturado por fuerzas yorquistas durante una de las numerosas escaramuzas de las Guerras de las Rosas. Lo encarcelaron en el castillo de Carmarthen, y para noviembre, en su primer aniversario de bodas, estaba muerto. La causa oficial fue listada como plaga, aunque algunos susurraron sobre otras posibilidades. Margaret ahora tenía 13 años, 7 meses de embarazo, y completamente sola en el mundo. Podría haberse quedado donde estaba en Lanfey, pero Margaret tomó una decisión que reveló el acero comenzando a formarse en su carácter. A pesar de estar muy embarazada, a pesar de las condiciones invernales duras, a pesar del peligro muy real de viajar mientras Inglaterra se desgarraba en guerra civil, emprendió el viaje traicionero al castillo de Pembroke para ponerse bajo la protección de su cuñado, Jasper Tudor. El viaje mismo podría haberla matado, montando por caminos ásperos y lodosos, a través de territorio hostil, su cuerpo joven ya tensionado más allá de sus límites por el embarazo. Pero sobrevivió el viaje y llegó al castillo de Pembroke. El 28 de enero de 1457, el verdadero calvario de Margaret Beaufort comenzó en serio. El trabajo de parto comenzó, e inmediatamente algo estaba terriblemente mal. Margaret era pequeña para su edad. Relatos contemporáneos consistentemente la describen como pequeña y de constitución delgada. Sus caderas no se habían ensanchado apropiadamente. Su cuerpo no había terminado de crecer y desarrollarse. El bebé venía, pero simplemente no había lugar para que fuera. Hora tras hora agonizante, el tormento continuó. Las parteras experimentadas intercambiaron miradas asustadas. Habían entregado cientos de bebés a lo largo de sus carreras, pero esto era diferente. Esta no era una mujer en trabajo de parto, esta era una niña cuyo cuerpo se estaba literalmente desgarrando en el intento de dar a luz.
Los detalles específicos de lo que pasó en esa habitación se perdieron en la historia, pero podemos juntar el horror de lo que vino después. El parto fue tan traumático, tan físicamente dañino, que Margaret nunca concibió otro niño a pesar de volver a casarse 2 veces más. Consideren ese hecho cuidadosamente. En una época donde las mujeres rutinariamente tenían 10, 12 o 15 hijos, donde producir herederos era considerado el deber primario y propósito de una esposa, Margaret Beaufort solo tuvo un hijo. Su cuerpo fue tan completamente destruido por dar a luz a los 13 que nunca se recuperó lo suficiente para concebir otra vez. El bebé sobrevivió la prueba. Lo llamaron Henry, el futuro Enrique VII, fundador de la dinastía Tudor. Pero su supervivencia vino a un costo que Margaret pagaría por el resto de su vida. John Fisher, quien más tarde se convirtió en el confesor y amigo cercano de Margaret, entregó un sermón después de su muerte en 1509. En él, reveló algo que demuestra que tan cerca de la muerte estuvo ese día de enero. Lo llamó un milagro que un bebé pudiera nacer de una personita tan pequeña. Incluso 50 años después, en una época que no parpadeaba ante el matrimonio infantil, Fisher aún estaba impactado de que alguien tan pequeña, tan joven, hubiera sobrevivido el parto del todo. Pero sobrevivir no es lo mismo que salir ilesa o completa. El conocimiento médico moderno nos ayuda a entender lo que probablemente le pasó al cuerpo de Margaret durante ese parto traumático. Cuando una niña da a luz antes de que su pelvis esté completamente desarrollada, el bebé puede quedar atrapado en el canal de parto. La presión puede causar daño devastador, muerte de tejido, fístulas, cicatrización permanente, y heridas internas que nunca sanan apropiadamente. El trabajo de parto prolongado que Margaret soportó habría hecho todo exponencialmente peor. Probablemente sufrió heridas que serían consideradas catastróficas incluso con cuidado médico moderno e intervención quirúrgica. Y luego estaba el trauma psicológico a considerar. Imaginen a una niña de 13 años que había sido huérfana por el suicidio de su padre, agredida sexualmente por su esposo, enviudada mientras estaba embarazada, y luego casi muerta trayendo a su hijo al mundo. ¿Es de extrañar que la relación de Margaret con su hijo Henry se convirtiera en la obsesión definitoria de toda su vida? Algunos historiadores han descrito su amor por Henry como rayando en lo obsesivo y han sugerido que podría haber sido una respuesta de trauma a casi perder ambas sus vidas durante su nacimiento. La mujer que emergió de esa habitación en el castillo de Pembroke fue para siempre cambiada por lo que había soportado. Pero Margaret Beaufort aprendió de su horror, y esto es lo que hace su historia aún más reveladora y trágica. Décadas después, cuando su propia nieta, otra Margaret, Margaret Tudor, fue prometida al rey de Escocia a una edad joven, Margaret Beaufort luchó contra ello con cada fibra de su ser. Ella y su nuera, Elizabeth de York, ambas cabildearon frenéticamente a Enrique VII para prevenir que el matrimonio procediera. El propio hijo de Margaret registró sus palabras desesperadas: «La reina y mi madre están muy en contra de este matrimonio. Temen que el rey de Escocia no esperaría, sino que la lastimaría y pondría en peligro su salud». Piensen en el significado profundo de esa declaración. 50 años después de su propio trauma, Margaret aún estaba atormentada por lo que le había pasado. Sabía exactamente lo que no esperar significaba. Entendía precisamente lo que les hacía a los cuerpos de las niñas jóvenes, lo había vivido ella misma. Llevaba las cicatrices permanentes, tanto físicas como emocionales. Y sin embargo, incluso sabiendo esto, incluso habiendo sufrido a través de ello, incluso entendiendo las consecuencias devastadoras, la máquina política siguió adelante implacablemente. La joven Margaret Tudor fue enviada a Escocia de todos modos, casada a los 13, justo como su abuela. El ciclo de abuso y explotación continuó sin romperse. Esto es lo que hace la historia de Margaret Beaufort mucho más que solo una tragedia histórica. Es una ventana a cómo funcionaba el poder en la Inglaterra medieval, cómo los cuerpos de las mujeres eran convertidos en mercancía y explotados, y cómo incluso las víctimas del sistema podían volverse cómplices en perpetuarlo. Margaret siguió convirtiéndose en una de las mujeres más poderosas de Inglaterra, la madre del rey, una mente maestra política que ayudó a orquestar el ascenso Tudor al poder. Pero nunca verdaderamente escapó de esa habitación en el castillo de Pembroke. Nunca tuvo otro hijo, y cuando trató de proteger a su nieta del mismo destino, falló completamente. Los historiadores modernos han intentado suavizar esta historia, hacerla más aceptable. Discuten tiempos diferentes y estándares diferentes. Señalan que Margaret parecía retener afecto por la memoria de Edmund, incluso pidió ser enterrada junto a él, no sus esposos posteriores.
Pero el trauma hace cosas extrañas a la gente. El síndrome de Estocolmo no era un término en el siglo XV, pero la psicología detrás de él es atemporal. Cuando tienes 12 años y las personas más poderosas en tu mundo te dicen que esto es normal, que esta es la voluntad de Dios, que este es tu deber y propósito, ¿qué elección tienes sino internalizarlo? La verdad es que incluso para los estándares medievales, lo que le pasó a Margaret Beaufort fue reconocido como incorrecto. La edad típica para la consumación era 14 como mínimo, a menudo después. Las familias nobles rutinariamente negociaban contratos que específicamente prohibían la consumación hasta que la novia fuera mayor y más físicamente madura. El hecho de que Edmund Tudor ignorara estas convenciones, que eligiera embarazar a una niña de 12 años para ganancia financiera, fue impactante incluso para sus contemporáneos. Pero permitieron que pasara de todos modos porque Margaret realmente no era vista como una persona para ellos. Era propiedad que podía ser comercializada, vendida, y usada como sus dueños consideraran apropiado. El rey que se la dio a Edmund, los nobles que presenciaron la boda, los sacerdotes que bendijeron la unión, todos sabían lo que le pasaría, y no hicieron nada para prevenirlo. Este es el sistema que creó la dinastía Tudor. Este es el sufrimiento que puso a Enrique VII en el trono de Inglaterra. Cada monarca Tudor que siguió, Enrique VIII con sus 6 esposas, Isabel I la reina virgen, todos rastrearon su linaje de vuelta a una niña de 13 años que casi muere dando a luz porque un hombre adulto no pudo esperar 2 años más para asegurar su fortuna. Margaret Beaufort sobrevivió contra todas las probabilidades. Incluso prosperó a su manera, convirtiéndose en una fuerza con la que contar. Fundó colegios en Cambridge, Christ's College y St. John's College aún la honran como su fundadora. Se convirtió en patrocinadora de la educación, una potencia política, una mujer que se firmaba Margaret R. como si fuera una reina por derecho propio. Pero el éxito no borra el trauma. Los logros no deshacen el daño físico y psicológico. Cuando murió el 29 de junio de 1509, solo 5 días después de su cumpleaños 66, Margaret Beaufort había sobrevivido a 4 esposos, visto a su hijo convertirse en rey, y observado a su nieto Enrique VIII heredar el trono. Había acumulado vasta riqueza y poder político. Había moldeado el curso de la historia inglesa. Pero nunca tuvo otro hijo. Su cuerpo nunca se recuperó de lo que Edmund Tudor le hizo cuando tenía 12 años. Esta es la parte de la historia que se pierde en el glamour de la historia Tudor. Hablamos de las esposas de Enrique VIII, de la edad dorada de Isabel I, de la Rosa Tudor y la ruptura con Roma. No hablamos de la novia niña cuyo sufrimiento hizo todo posible. No discutimos cómo la dinastía Tudor fue construida sobre el cuerpo roto de una niña de 13 años. Pero la historia de Margaret permanece relevante hoy. En un mundo donde el matrimonio infantil aún existe, donde las niñas jóvenes aún son comercializadas como propiedad, donde sus cuerpos aún son vistos como mercancías para ser explotadas, Margaret Beaufort se erige como un recordatorio severo de lo que pasa cuando fallamos en proteger a los niños. ¿Sobrevivió? Sí. Incluso conquistó a su manera. ¿Pero a qué costo? La partera que entregó a Henry Tudor ese día en el castillo de Pembroke probablemente se fue a casa pensando que había presenciado un milagro. Y de cierta manera, lo había hecho. Fue un milagro que Margaret sobreviviera. Fue un milagro que Henry sobreviviera. Pero fue un milagro prevenible, uno que nunca debería haber sido necesario si los adultos en la vida de Margaret hubieran hecho su trabajo y la hubieran protegido. En cambio, sacrificaron su infancia, su cuerpo, y sus futuros hijos en el altar de la ambición política. Merece que su historia sea contada completa, no solo la mujer poderosa en que se convirtió, sino la niña brutalizada que fue. Porque hasta que reconozcamos el costo real del poder, hasta que enfrentemos el sufrimiento humano detrás de las grandes narrativas de la historia, estamos condenados a repetir las mismas crueldades. Margaret no pudo salvar a su nieta. No pudo deshacer lo que le fue hecho. Pero tal vez contando su historia honestamente, negándonos a apartar la mirada del horror de ello, podemos al menos honrar su memoria apropiadamente. La Margaret Beaufort real, la niña que sobrevivió lo insuperable, la niña que construyó una dinastía sobre las ruinas de su propio cuerpo. Tenía 12 años. Él tenía 24. Estaba mal entonces. Está mal ahora. Y todas las rosas Tudor en el mundo no pueden hacer lo correcto. Cada vez que vean un retrato de Enrique VIII, recuerden que existió porque una niña de 12 años fue agredida sexualmente. Cada vez que lean sobre Isabel I, recuerden que su dinastía fue fundada sobre abuso infantil. Cada vez que alguien romanticice la Inglaterra Tudor, recuerden a Margaret Beaufort,
13 años, gritando en agonía mientras su cuerpo de niña trataba de dar a luz al futuro. Ese es el precio del poder. Ese es el costo de la dinastía. Esa es la verdad detrás de la rosa Tudor. Floreció en sangre, regada con las lágrimas de una niña que debería haber estado jugando con muñecas, no entregando reyes. Margaret Beaufort murió creyendo que era la voluntad de Dios. Murió habiendo internalizado la violencia hecha hacia ella como providencia divina. Murió sin saber nunca que merecía mejor, que siempre había merecido mejor, que cada niña merece mejor que ser sacrificada por la ambición de alguien más. Pero ahora sabemos mejor. Sabemos que las niñas de 12 años no pueden consentir. Sabemos que el matrimonio infantil es abuso. Sabemos que lo que Edmund Tudor hizo estaba mal, sin importar en qué siglo pasó. Y sabemos que Margaret Beaufort fue más que solo la madre de la dinastía Tudor. Fue una sobreviviente de abuso sexual infantil que pasó su vida tratando de proteger a otros de su destino. No pudo proteger a su nieta. No pudo proteger a las incontables otras niñas que sufrieron como ella. Pero tal vez recordando su historia, contándola verazmente, podemos proteger a las niñas que vienen después. Tal vez ese puede ser el legado real de Margaret Beaufort, no colegios o dinastías o poder político, sino la verdad de lo que pasa cuando fallamos en proteger a nuestros niños. Tenía 12 años. Nunca olviden eso. En toda la gloria de la historia Tudor, en toda la pompa y poder, nunca olviden que comenzó con una niña de 12 años que casi muere porque los adultos que debían protegerla eligieron ganancias sobre su vida en su lugar. Ese es el horror en el corazón de la rosa Tudor. Esa es la sangre que manchó el trono. Ese es el precio que Margaret Beaufort pagó por una dinastía que nunca pidió crear. Tenía 12 años, y eso debería haber sido suficiente para salvarla.